Si queremos controlar los objetos de la interfaz, por ejemplo, si quisiera modificar el componente TextMeshPro, el componente text, deberíamos definir una variable del tipo tmp de TextMeshPro guión bajo y luego, por ejemplo, si es una caja de texto, pondremos text. ¿Vale? Voy a poner aquí texto 1 y fijaos cómo cuando he puesto esto el editor me ha metido la librería tmpro, ¿vale? Que es la de los componentes TextMeshPro. En el caso de los componentes Legacy, que es posible que os encontréis por ahí, la caja de texto normal, en este caso se pone text a secas. ¿Vale? Text, y por ejemplo esto voy a llamar texto 2. ¿Vale? Fijaos que aquí no nos lo autocompleta directamente, pero nos aparece la bombillita. Si pinchamos en la bombillita, nos sugiere que importemos la librería Unity Engine UI, ¿vale? Le daremos y con esto podríamos manipular las cajas de texto Legacy, ¿vale? Aquí tenemos el TextMeshPro y aquí tenemos el text, ¿vale? Ambas sirven para pintar texto, pero bueno, os recomiendo que utilicéis TextMeshPro, que tiene muchas más opciones. Y si queremos modificar el texto mediante código, pues lo podemos hacer muy fácil a través de la variable, por ejemplo, texto 1, ¿vale? Texto 1 es la caja de texto entera. Si le damos al punto, nos saldrán todas las propiedades y las funciones que tienen las cajas de texto TextMeshPro, ¿vale? Por ejemplo, la propiedad más común es la propiedad text, que es el texto que contiene la caja de texto. Pues podemos hacer que el texto sea igual a el string hola, ¿vale? Y en el caso del text legacy, ¿vale? Texto 2, pues sería exactamente igual, ¿vale? Texto 2.text será igual a, por ejemplo, caixa, ¿vale? Entonces, como está dentro de start, cuando le demos al play, ¿vale? Veremos que nos da un error, nos dice null reference, ¿vale? La variable no ha sido asignada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me ha olvidado asignar los objetos a estas variables, ¿vale? Tenemos que asignar la caja de texto TextMeshPro aquí, ¿vale? Fijaos que aquí abajo no me deja asignarla porque es diferente. Aquí asignamos el TextMeshPro y aquí asignamos el TextLegacy. Y ahora sí, si le damos al play, en la caja de texto 1 pone hola y en la caja de texto que está en la variable texto 2 pone caixa. De esta misma forma podríamos modificar cualquier propiedad que tuvieran las cajas de texto, ¿vale? Pues por ejemplo, la fuente, el material de la fuente, el tamaño de la fuente, ¿vale? Etcétera. De la misma forma podemos definir, por ejemplo, una variable de tipo tmp input field para el input field, ¿vale? Le voy a llamar input 1. Podríamos definir una variable public tmp dropdown para el desplegable, le voy a llamar drop1. ¿Sí? Podemos definir una variable de tipo slider para los sliders, le voy a llamar slider1. Podríamos definir una variable de tipo image para la imagen, le voy a llamar imagen 1. Y podríamos definir una variable de tipo toggle para el toggle. Lo voy a llamar toggle1. En el caso del input field legacy, el estándar, la variable tendría que ser simplemente de tipo input field. Vale, le voy a llamar, ya me lo autocompletaba, input 2. De esta forma podríamos asignar aquí pues al input field TextMeshPro el input field, el dropdown al dropdown, al slider, la imagen
a la imagen, el toggle al toggle, la caja de texto legacy aquí y input field legacy, vale, no tenemos, podríamos añadir uno, legacy input field, vale, lo voy a meter dentro del panel y lo voy a poner, bueno, esto está quedando un poco sobrecargado aquí, ¿vale? Podríamos asignar un input field legacy a la variable de tipo input field. En el caso de estos componentes que son interactivos, como el slider, el toggle o el input field, que sirve para que introduzcamos un texto, no tiene demasiado sentido hacer nada en el start. Lo normal es que estos componentes hagamos algo con ellos después de un evento, como por ejemplo pulsar en un botón. ¿Sí? Introducimos el texto, le damos al botón y pasa algo. ¿Vale? Entonces, para eso pues lo habitual suele ser hacer una función, por ejemplo, public void procesar formulario, ¿vale? Me invento el nombre, vamos a ponerlo en mayúscula, ¿vale? Y pues cuando se ejecute esta función podríamos, por ejemplo, leer lo que hubiera en la caja de texto del input field 1, ¿vale? Para leer el texto, pues es muy sencillo. Ponemos input nombre de la variable .text. Esto nos devolvería el texto que esté introducido en la caja de texto. ¿Vale? Podríamos hacer, por ejemplo, texto1.text igual a input1.text. ¿Vale? O, por ejemplo, pues podríamos leer el valor del slider. ¿Vale? En el caso del slider, bueno, aquí voy a hacer, por ejemplo, texto2.text igual a slider 1, el nombre de la variable, punto value, ¿vale? Es el valor que tiene el slider en ese momento. Vale, me sale en rojo. ¿Por qué? Porque el valor es un float y el text es un string, ¿vale? Tenemos que convertir el texto a toString, ¿vale? Y esta función, por ejemplo, la ejecutaremos pues al pulsar un botón, ¿vale? Por ejemplo, nos vamos a ir al botón Legacy, perdón, al botón Legacy, le vamos a dar al más y arrastramos, arrastramos al botón Legacy el objeto que tiene el script con la función, en este caso ejemplos UI, y llamaremos a la función, por ejemplo, procesar formulario. ¿De acuerdo? Entonces, si le damos al play y en el input field escribimos un texto y movemos el valor del slider y le damos al botón, veremos cómo en la caja de texto el slider ha cambiado de valor y la caja de texto no. Perdón, la caja de texto era esta. Sí, entonces si le damos aquí, ¿veis? Aquí cuando modificamos el texto podemos asignarlo, por ejemplo, el texto que leemos de aquí lo podemos asignar a este texto de aquí. ¿Sí? Modificamos el valor del slider, veis como aquí cambia. Vale, en el caso de que queramos leer un número a través de un input field, ¿vale? Recordad que lo que leemos del input es un string, ¿vale? El texto es un string. Entonces, si por ejemplo queremos hacer una especie de calculadora, ¿vale? Voy a reordenar esto, voy a poner aquí el input field 2 y voy a poner aquí este text legacy, por ejemplo, aquí debajo, ¿vale? Supongamos que queremos introducir aquí dos números y que al darle al botón, por ejemplo, se sumen, ¿vale? Voy a hacer otra función, por ejemplo, le voy a llamar public void sumar, ¿vale? Lo que hay en el input field 1 y en el input field 2, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es un string, ¿vale? Bueno, si queremos que sean números enteros, pondríamos int, podemos hacer int, por ejemplo, número 1 será int.parse lo que haya en el input field 1,
Y haremos lo mismo con lo que haya en el input field 2, por ejemplo, lo guardaremos en la variable n2, que podría ser float, ¿vale? Lo podríamos procesar como un número decimal, en ese caso pondríamos float.parse lo que haya en el input 2, aquí me falta un punto y coma, y por ejemplo podríamos hacer la suma aritmética de n1 y n2, ¿vale? Y podríamos pintarlo, por ejemplo, pues en la caja de texto en la 2, ¿vale? Punto text igual a n1 más n2, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos son números y esto es un string, ¿vale? Entonces podríamos, por ejemplo, ponerlos entre paréntesis y hacer punto toString, que primero baja la suma y luego convertimos a string. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo al botón le decimos que en lugar de llamar a procesar formulario, llame a la función sumar, ¿vale? Y aquí introducimos el número 34 y aquí el número 5 y le damos al botón, pues nos hace la suma aritmética, ¿sí? Si queremos evitar errores, porque podría pasar que si nos confundimos y aquí meto un texto y aquí meto un número y le doy al botón, veréis que nos salta un error, ¿vale? Si hacemos doble clic nos llevará a la línea que ha producido el error y aquí nos dice que ha habido un problema, ¿sí? Porque hemos metido un texto que no puede convertir a número. Entonces, para evitar este tipo de errores, ¿vale? Una cosa que podemos hacer en los input fields es aquí donde pone content type, podríamos forzar a que fueran números enteros o números decimales, ¿vale? Y no nos permitiría introducir datos erróneos como letras. ¿Vale? En el caso del toggle, por ejemplo, la propiedad que podemos leer es la propiedad ISON para saber si el toggle está activo o no. Y podríamos hacer pues una condición, por ejemplo, if toggle 1 ISON, pues el toggle print, por ejemplo, el toggle está activo, punto y coma, else pues el toggle no está activo. En el caso del dropdown, pues podríamos, por ejemplo, en este caso voy a imprimir por la consola, drop 1 punto el value, por ejemplo, pues eso, el valor del dropdown, es el elemento que tenemos seleccionado. ¿Vale? Vamos a probarlo. El botón 1 que activa y desactiva la luz, voy a hacer que llame a la función ejemplo SUI procesar formulario. ¿Vale? Si le damos al play y cambiamos de opción, elegir la opción C y le damos a este botón, nos dirá el toggle está activo y la opción que tenemos seleccionada es la 2, ¿vale? La 0 es la primera, la 1 es la segunda, ¿vale? Si le doy al botón, ¿veis? Ahora me dice el toggle no está activo y la opción que tengo seleccionada es la 0. ¿Vale? Y en el caso de la imagen, por ejemplo, podríamos definir variables de tipo sprite, public sprite, la voy a llamar sprite 1, ¿vale? Aquí podríamos asignar un sprite y, por ejemplo, podríamos hacer imagen 1.sprite fuera igual al sprite 1. Y en el caso de los botones, ya sea un botón TextMesh Pro o ya sea un botón Legacy, podemos definir una variable de tipo button. Voy a llamar botón 1 y aquí podríamos asignar cualquier botón, ya fuera TextMesh Pro o Legacy. Y por ejemplo podríamos hacer que el botón 1, por ejemplo, botón 1.sprite
interactable, por ejemplo, fuera igual a true o fuera false para que el botón no se pudiera clicar. ¿Vale? En este caso, bueno, no me interesa desactivarlo. ¿Vale? Podemos asignar aquí el botón que nos dé la gana, ya sea un botón TextMesh Pro o sea un botón Legacy, y en el sprite pues podríamos asignar cualquier sprite. En este caso pues le voy a asignar una de las que tenemos por aquí, pues por ejemplo el gatito este. Cuando le damos al play, aquí aparece la imagen del gatito. Vale, y poco más. Podemos definir variables de tipo audio source y podemos llamar a la función play del audio source para que suene el, eh, el clip de audio, ¿vale? Podríamos hacer public audio source, ¿vale? Le voy a llamar, por ejemplo, audio 1, o podríamos definir variables de tipo video player, public video player para controlar el video player, video 1, ¿vale? Fijaos que al meter el video player nos ha incluido la librería video player, o podríamos definir una variable de tipo animator para controlar las animaciones de un objeto. ¿Sí? Por ejemplo, teníamos el cubo en la escena, podríamos hacer animator1.play y entre comillas el nombre del estado de animación, ¿vale? Si no recuerdo mal, se llamaba, por ejemplo, cubo 1 y cubo 2. El animator del cubo lo habíamos desactivado para poder moverlo mediante código, pero, por ejemplo, podríamos activar el animator mediante código como cualquier componente animator. Mediante la propiedad, perdón, animator1.enable, ¿vale? Recordad que mediante la propiedad enable igual a true podemos activar o desactivar cualquier componente. ¿Vale? Entonces lo moveríamos de posición, la rotación y tal, luego lo activaríamos el componente animator y luego podríamos reproducir la animación. ¿Vale? Importante para que funcione esto, tenemos que asignar el animator, que en este caso está en el cubo. ¿Vale? Bueno, aquí no lo voy a hacer, pero podríamos asignar un audio source y un video player. ¿Vale? Y fijaos cómo se ha reproducido la animación 1 del video player. Sí, como tenía keyframes de posición y rotación, fijaos cómo no nos ha mantenido el cambio de posición que le habíamos hecho inicialmente, ¿vale? Solo ha mantenido el cambio de escala, porque en la animación no había ningún keyframe de escala, ¿vale? Solo de posición.